es papá y es esposo, pero sigue siendo Juan de Dios Bocanegra. Entonces, ¿cómo llegó Juan de Dios Bocanegra a ser hijo, papá y esposo? ¿Cómo llega Dios a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? Muy sencillo. Bueno, pero vamos a comenzar con esta parte introductiva. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Oiga, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente por ser valiente, no se alabe el rico por ser rico, por tener riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Oiga, número 1, entenderme. Número 2, conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia. ¿Y qué más hace? Hace misericordia, hace juicio, hace justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Den gloria a Dios, hermanos. Conocer al Dios de la Biblia. Hermanos, conocerlo es una necesidad. Es una necesidad. A veces hay necesidad de conocer personas. Queremos saber de ellos. Conocer su familia. Conocer sus destrezas, sus habilidades. Pero yo creo que conocer a Dios es la más grande necesidad que embarga la vida de los seres humanos. Es el ser que nos dio la vida, la existencia, nos da todo el sustento, el que provee las cosas para las necesidades nuestras. Es el que nos puede ayudar cuando nadie nos puede ayudar, cuando todo falla, Él no falla. Cuando hay ausencia de otros, hay uno que nunca se ausenta. Y esa es razón a lo que Él es. Tiene esa cualidad de nunca ausentarse. Los humanos nos ausentamos. Y eso hace que a veces nosotros alguna vez en la vida nos hemos sentido solos. Yo he tenido experiencia de sentirme solo, como abandonado, como si nadie le interesara mi vida. Pero hermanos, ahí ha estado Dios para mostrarme: si ve que no está solo, si ve que yo estoy contigo, si ve que yo estoy ahí. De ti se olvida alguien, pero yo no me olvido. Alguien se aleja, pero yo estoy aquí. No hay quien te defienda, pero yo estoy defendiéndote. Nadie te comprende, pero yo te estoy comprendiendo. Nadie te consuela, pero yo te estoy consolando. Y así una lista de cosas en las que Dios nos deja anonadados, nos deja sorprendidos. Y a veces nos pasan en circunstancias de la vida, porque Dios quiere que nosotros no nos apoyemos tanto en el hombre, sino en Dios. El hombre solo está presente cuando está presente, pero Dios está presente el 100%. Gloria a su nombre. Creo que usted está pensando en las circunstancias que de pronto usted puede estar viviendo. Llenémonos de pensamientos positivos. Llenémonos de pensamientos fortalecidos en la palabra. Conocerlo a Él es una necesidad de todo ser humano. Oh, cuánto necesitamos conocer a ese que nunca hemos visto, que vemos todo lo que Él hizo, porque la creación de Él es la revelación de su grandeza, de su eterno poder y deidad. Romanos capítulo 1. Mire, Dios deja inexcusable al ser humano y lo deja con una hambre y necesidad de conocerlo y de verlo. Es como el clima más alto. Yo quiero ver a Dios. Cuando niño yo me subía a los árboles en las noches estrelladas y claras y yo me ponía a mirar a ver si yo veía ángeles.
en medio de esa estrella a ver si yo podía ver a Dios. Había una intensa deseo de ver a Dios, de ver los seres sobrenaturales. Entendía que el cielo tiene ejércitos innumerables y quería verlos. Gloria al Señor Jesús. El universo muestra la sabiduría, la grandeza de Dios y su capacidad como arquitecto y constructor del universo. Hasta una niña alguna vez dijo, mirando el universo, mirando el cielo, dijo: yo creo que Dios es un ser muy inteligente, dijo la niña. Y si de eso dijo una niña pequeña, ¿cuánto más podremos decir nosotros? Nuestro Dios es muy inteligente, es muy grande, es poderoso, es majestuoso. Quisiera verlo, quisiera hablar con Él. Usted no tiene momentos en que usted, en su lucha, en su momento de angustia, usted quisiera tener a Jesús ahí, cara a cara, y decirle: Señor, yo quiero que me escuches, yo quiero que me respondas. Explíqueme por qué no he recibido respuesta, quiero saberlo, estoy angustiado, discúlpame mi afán. Porque a veces estamos desesperados. María estaba desesperada en las bodas de Caná de Galilea. Hijo, se les acabó el vino. Mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Él tiene su momento. Él tiene su momento de actuar. Gloria al Señor. Es una necesidad. Los seres humanos necesitamos conocer a este Dios, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, a nuestro Proveedor, al que vierte bendiciones y cubre nuestras necesidades todos los días. Todos los días. Y es tan lindo cuando uno tiene esos toques. Yo he tenido muchos toques de sanidades, derramamientos del Espíritu Santo. La semana pasada estábamos en una reunión de pastores en Ibagué. Yo desde el COVID y luego el dengue que me dio acá recién llegado, los nervios me mantenían destrozado. Vea, cada vez que venía a una escuela dominical yo tenía que tomarme 30 gotas de valeriana. Y a veces llegaba aquí temblando y caminaba por ese pasillo, me temblaban las piernas, los nervios. El día de los bautismos de los 9 hermanos, yo llegué aquí y todo el cuerpo me temblaba, los nervios. Pero sabe que el día de la Santa Cena, yo le dije: Señor, sana mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, todo lo que tenga. Y cuando terminó la Santa Cena, algo me dijo que estaba sano de los nervios. No he vuelto a tomar valeriana. Llevo como unos 10 días. Hermano, todos los días de 5 a 6 de la mañana mi esposa es testiga. Y una fuerza de los nervios, como que era que me han puesto una cuerda eléctrica por los pies. Y queda sin alientos. Pregúntense cómo he trabajado durante varios años. ¿Cuánto hace que ocurrió el dengue? Y ese efecto secundario me quedó horrible. Mis hermanos, el Señor sigue haciendo milagros. Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Oiga, he vivido estos 10 días, creo que son como 10 días, con una paz tan tremenda que yo no me cambio por nadie. Sentir esa tranquilidad, no estar a todo, porque eso no solamente me afecta en la parte anímica, psicológica, a veces a quererme dar hasta depresión. Eso es horrible. El que no sabe de nervios no sabe qué cosita tan tremenda es esa, oiga. Bueno, ese es el Dios a quien le estamos sirviendo. Yo vengo pidiéndole al Señor, entre las cosas que le pido a Dios en el trabajo que tenemos que hacer, y viendo que el uno se enferma, el otro también, el otro también, el otro también. Viene una peste y pasa la otra, y a mí también me dan.
Que hermano que me dio un dolor por aquí en la cadera y encuentro 3, 4 hermanos con dolor en la cadera. Digo, y a mí también. Que un dolor de estómago y mareo, yo también. Y ore al Señor. Y yo me siento tan indignado de eso. Dijo, bueno, Señor, las pestes vienen, las enfermedades vienen y somos humanos, Señor, pero tenemos mucho trabajo que hacer. Sin salud no podemos. Bueno, ahí me le he pegado al Señor y lo cojo de la túnica y le digo, Señor, por favor, la salud de mis hermanos, la salud de mis viejos, que nos muramos de viejos pero no de enfermos. Bueno, le pedimos de esa manera porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Eso no nos lo inventamos. Él dijo que éramos sus hijos y por su Espíritu ha dado testimonio que somos sus hijos. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos ha dado el Espíritu por el cual clamamos Abba Padre, que significa Padre mío. Con ese Dios invisible podemos tener tanto acercamiento. Hermano, procuremos acercarnos más a Él. No tengamos una relación indiferente. Cuando nosotros nos vamos descuidando de ese Dios, como cuando se deja de tratar a un amigo y como que ya no lo conocemos, como que ya no lo entendemos, se nos olvida cómo es Él. No perdamos la comunión con Dios porque perdemos de vista el conocimiento de Él. No dejemos de leer su historia, de leer la Biblia, esa historia fidedigna, porque dejamos de entenderlo y conocerlo. Mira, aquí dice que el que se hubiere de alabar debe de alabarse en entenderlo. ¿Y cómo lo entiendo? Relacionándome con Él. ¿Cómo lo entiendo? Leyendo su historia fidedigna, leyendo en la palabra, meditando en su palabra, volviendo a saborear los conocimientos acerca de Él. Entenderme y conocerme que Él es el que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Conocer a Dios es una inmensa necesidad. Es una obligación nuestra. Hermanos, somos creación de Dios y se nos es impuesta naturalmente una necesidad de conocerlo. Eso se vuelve obligatorio. Si alguien llega a tu casa, ¿no es obligatorio usted atenderlo? Sígase, siéntese, responderle el saludo. ¿En qué le puedo servir? Es su obligación. ¿Cómo no vamos a estar obligados con Dios de conocerlo cuanto lo necesitamos tanto? Es un deber de todo ser humano. Yo diría que ha de ser el mayor anhelo de todos los seres humanos, conocerlo. ¿Cuántos personajes usted dice, oiga, pero yo tuve la oportunidad de conocer ese personaje y tuve la oportunidad y qué me pasó? Y usted se queda como ese remordimiento. Y tuve la oportunidad de ir y no fui. Se dio la ocasión y no la aproveché. Y a veces hasta me empujaron y me llevaron, hasta me pagaron el pasaje y no fui. A veces el ser humano ni empujado no quiere ser salvo. Oiga, no conocerlo es exponerse al riesgo de perderlo todo. Con Dios o lo tenemos todo o lo perdemos todo. No se le olvide eso. Con Dios lo tenemos todo o lo perdemos todo. Eso es lo que David le dijo a Salomón. Si tú le buscas, oiga, lo vas a hallar. Si tú lo abandonas, Él te desechará para siempre. O lo tienes todo o lo pierdes todo. Con esto no estoy excluyendo a nadie. Estoy hablando
de lo que en términos bíblicos puede suceder al final de la vida. Perderlo, ganarlo todo o perderlo todo. Mucha gente ha dejado al Señor y murieron sin el Señor, lo perdieron todo. Se murió y se acabó. Quedó expuesto irremediablemente a un juicio. Entonces conocerlo nos permite a ganarlo todo o el riesgo de perderlo todo. Jesús lo dijo: sin mí. ¿Sabe cómo van a ser sin mí? Como una rama cuando se desgaja, se tira al piso y ella comienza a pasar de verde a amarilla, luego de amarilla a ponerse el color de las vacas y terminan echándose en el fuego. Jesús lo dijo hablando simplemente por las ramas de los árboles. Pues estaba poniendo un ejemplo comparativo de lo que le puede pasar al hombre. Lo que le puede pasar al hombre. Juan dijo algo similar. El trigo se zarandea, el grano va al granero, la paja se quema en fuego que nunca se apaga. También lo dijo de otra forma: árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Pero Él nos llamó para que tengamos fruto, más fruto y mucho fruto. A su nombre gloria. No conocerlo es perderse de las incontables experiencias. Oiga, por no conocerlo, las incontables experiencias que se viven, se sienten, se reciben bajo el conocimiento del Señor. Porque si usted tiene conocimiento, usted y yo tenemos conocimiento, entonces creemos en Él como debemos creer, confiamos en Él como debemos confiar, esperamos en Él como debemos esperar, le servimos como debemos servirle. Todo lo hacemos como debe ser hecho. El conocimiento. Cuando no hay conocimiento de la ley, usted resulta violando la ley. Gloria al Señor. Pasemos a Isaías 43:10. Escuchemos lo que dice el pasaje. Isaías 43:10. A ver, una hermana que me ayude aquí en el micrófono. Ahí está en la pantallita. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Con quién está hablando? Con un pueblo testigo. ¿Nosotros somos testigos de Dios? Claro que somos testigos de Dios. Para que me conozcáis, mire, para que tengan conocimiento de mí, dice él. Para que me conozcáis. Segundo, creáis. Usted no puede creer en lo que no conoce. Tiene que primero conocer y luego creer. Por eso primeramente el Evangelio lo oímos, lo entendemos y luego lo creemos. Y cuando lo creemos, lo obedecemos. Y esa misma fe nos sirve para que permanezcamos. Todo es una cadena lógica de las cosas. Para que me conozcáis, creáis y entendáis. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? Que yo mismo soy. Dios le está dando a Israel una enseñanza de unicidad a través del profeta. Expresiones que encontramos de Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A nosotros nos pueden decir: yo soy el Dios de Adán, yo soy el Dios de Abel, yo soy el Dios de Enoc, el Dios de Noé, yo soy el Dios de Abraham,
yo soy el Dios de Moisés, yo soy el Dios de los profetas, yo soy el Dios de los apóstoles, yo soy el Dios de la Biblia. ¿Qué nos está diciendo Dios? Yo soy el mismo, yo soy el de ayer, de hoy y por los siglos. No importa cómo me haya manifestado. Hebreos 1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Pero ¿quién habló muchas veces? ¿Quién habló de muchas maneras? Pues Él mismo. Amén. Dios está interesado en que le conozcamos, lo entendamos y le creamos. En eso se mueve la vida cristiana. En eso se mueve el servicio a Dios, en eso se mueve el desarrollo de la iglesia, en eso se mueve el desarrollo de la obra de Dios, en eso se mueve el desarrollo del plan de salvación, en que la gente conozca a Dios, entienda a Dios, crea en Dios, obedezca y permanezca. Amén. Una alabanza para el Señor. Miren lo que dice Juan 17:3. Recuerde que estamos en el tema conocer al Dios de la Biblia. ¿Por qué hago énfasis en el Dios de la Biblia? Porque en la calle usted puede encontrar conceptos de Dios, pero no son del Dios de la Biblia. Es un Dios en el concepto callejero, en el concepto del que toma trago, en el concepto del ladrón, en el concepto del político. ¿Usted ha visto que se ha tratado de comparar a Jesús hasta con Simón Bolívar? Y poner a Simón Bolívar mejor. ¿Por qué? Porque son personas que no conocen a Dios. Si lo conocieran, hablarían de Dios como se debe de hablar. Pero el que no conoce a Dios llama a lo limpio sucio, a lo santo inmundo, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, a las tinieblas luz, porque no conoce a Dios. Gloria al Señor. Esta es la vida eterna. Mire lo que Jesús dice puntualmente. Ponga atención en esto, hermanos. Conocer a Dios es más allá de usted haber hecho una decisión, venir al altar, bautizarse, conocer las doctrinas fundamentales. El conocimiento de Dios hay que mantenerlo tan vivo permanentemente, que ahora vamos a ver unos ejemplos, como el descuido de una persona que conoce a Dios. Ese descuido lo puede llevar a cometer errores. Esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan, mire, conocimiento primero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Alguien dirá: pero es que yo veo dos. Habla del Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces no lo conoce. Porque Dios y el verdadero Dios es Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es lo que dice Juan. Y estamos, el Hijo de Dios. Eso parece como un rompecabezas parecido a, y es el mismo Juan el que escribe de esa manera. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el mundo estaba y el mundo y este verbo se hizo carne. Pasamos al verso 14. Volvemos al verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mismo que era el verbo en el principio, el mismo que era Dios en el principio, es el que se hizo el verbo, se hizo carne, y es el mismo que estaba en el mundo y en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Pero todos los que le recibieron, de él recibe potestad de convertirse en un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿quién es él? Pues Dios. Y Juan dice: el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. El Hijo de Dios vino para darnos
en entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esta es la vida, es el verdadero Dios y la vida eterna. Parece un rompecabezas, ¿cierto? Pero está haciendo la declaración de un gran misterio. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti. No dijo que los conozcan a ellos o nos conozcan a nosotros. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y también conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. También conozcan su manifestación en carne. También conozcan cómo ese Dios verdadero se hizo visible, cómo se hizo hombre, cómo se hizo hijo. Entonces hay que ir a la Biblia y tiene que recoger las profecías mesiánicas y recoger: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y todas esas profecías, para poder entender eso. Amén. La Biblia, el Dios de la Biblia es maravilloso. Gloria a su nombre. Esta es la vida eterna. Hermano, el conocimiento del Dios de la Biblia es el que nos garantiza vida eterna. Ahí comienza la base, porque la base es Él. Él es el fundamento. Por no conocerle, según San Juan 1:10, le rechazaron. Oiga, y perdieron tremenda oportunidad. Y eso está pasando hasta el día de hoy. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero algo grande sucede. A los que le recibieron, le conocieron, le entendieron, le creyeron, a eso y creyeron en su nombre, les dio potestad, les dio ese derecho que en Adán habíamos perdido, lo recuperamos. Nos dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Quién le dio a usted ese derecho de ser hijo de Dios? ¿La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? ¿Un ministro? No. Nos dio ese derecho aquel a quien recibimos y creímos en su nombre. Aleluya. Es un derecho otorgado por Dios. Pero hasta el día de hoy la gente se pierde semejante oportunidad tan grande de recuperar en Cristo lo que en Adán se perdió, por no recibirle ni creer en su nombre. Bueno, como estamos hablando del Dios de la Biblia, entonces vamos a hablar de la teología bíblica. Esto apenas era una introducción. No se preocupe que este tema son más o menos unas 9 horas de enseñanza, si Dios me regala la vida y la salud. La teología bíblica nos pone al alcance el conocimiento del Dios de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quiere conocer a Simón Bolívar? Lea la Historia Patria. ¿Quiere conocer a Jesús? Lea la Biblia, porque ella es cristocéntrica. Gloria a su nombre. Y el Dios único lo encontramos desde el Génesis 1:1, y todo el capítulo 1 está mostrando, está testificando, está dejando ver a uno que se mueve, a uno que habla, a uno que crea, a uno que separa, a uno que mueve el universo, uno solo actuando. Primer versículo, primer capítulo. Gloria al Señor. Conocerle, creerle y entenderle son 3 hechos que Dios quiere que suceda en nosotros. Porque es que, hermano, de eso tiene que ver cómo creemos, cómo obedecemos, cómo vivimos, cómo le servimos, cómo opinamos. ¿Recuerda que Él es el que hace misericordia? ¿Y de dónde nos copiamos nosotros? Si usted tiene que hacer misericordia, ¿de dónde se copia?
No tenemos que copiar de la misericordia de Él. Si queremos amar, ¿de quién nos copiemos el amor? De Él. Porque nosotros somos el resultado de su obra. Capítulo 2 de 2 de Pedro nos muestra que hemos sido partícipes de su naturaleza. De esa manera vamos dejando abandonada la imagen que trajimos de Adán y vamos adquiriendo la imagen de Cristo, porque Él nos participa de su imagen. Amén. Teología está compuesta de dos palabras. Teo, que significa Dios, y logía, ciencia o conocimiento de Dios. Para conocerlo a Él, en su naturaleza, en sus atributos y manifestaciones. Ese conocimiento nos permite ser, de alguna manera, mucho más cercanos, porque cuando yo sé quién es, yo me acerco a esa persona que conozco con toda la confianza del caso. Gloria a su nombre. Alguna vez un predicador le dijo a una anciana: vaya al culto que el Señor te cuida la casa. ¿Usted sí cree que el Señor nos puede cuidar la casa? Claro que sí. Si Él quiere y si se le antoja, la mira desde donde Él esté. O le pone un ángel ahí. Y cada vez que alguien quiera meterse en la casa, ve un guardia ahí con una pistola ametralladora y con chaleco antibala, un grandulón ahí. Y dice: oiga, esa casa está guardiada. ¿Quién sabe qué estará pasando ahí? No, es que Dios puso un ángel ahí a mirar, a cuidar. Pero cuando el pastor dijo en el templo: el Señor está aquí, la falta de conocimiento de la anciana la llevó a pensar que si Dios estaba ahí, no puede estar en la casa. Si ve, hermano, en cosas tan sencillas, una persona divulga que no conoce a Dios, porque inmediatamente pensó que Dios se había venido para el templo y que ya la casa estaba sola. Uno mira en la Biblia que Dios sí cuida. Dios cuida. Dios me cuidará, dice un himno. Cuando hablamos de su naturaleza, ¿de qué estamos hablando? A ver, esta parte quiero exponerla a ustedes para que ustedes participen. Aquí hay gente con instituto bíblico. Entonces vamos a dejarlos que ellos nos colaboren. La teología nos enseña a conocer a Dios en su naturaleza, atributos y manifestaciones. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué dijo Jesús al respecto? La Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oye, ahí es un ser tan poderoso que Moisés dijo: Señor, muéstrame tu rostro. Y el Señor le dijo: no me verá el hombre y vivirá. ¿Te mueres, Moisés? El anhelo de ver a Dios cara a cara. No se preocupe, que sí lo vamos a ver. Y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Porque este que fue tomado para ir arriba al cielo, así vendrá otra vez. Lo vamos a ver con ese cuerpo glorificado. Y nosotros tendremos un cuerpo glorificado también, semejantes a Él. Dios es espíritu. Lo dice en forma singular: Dios es espíritu. Juan 5:24. Ahora llegaremos a esa porción, pero ya con el escenario completo. Los seres humanos tenemos que saber que Dios es espíritu. Esa es su naturaleza, que Dios es espíritu. También la gente debe saber que nadie de los seres humanos jamás ha visto a Dios
en su esencia. Porque lo que los judíos vieron fue el Hijo de Dios, pero Dios estaba en él, porque el Hijo es la encarnación de Dios. Es equivocado decir que el Hijo se encarnó. ¿Y el Hijo en quién se iba a encarnar? Un hombre no se puede encarnar en otro hombre, pero un espíritu sí se puede encarnar en un hombre. Dios, en su calidad de espíritu, en su condición de espíritu, se encarnó en un hombre llamado el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Ese santo ser con espíritu en mi cuerpo como nosotros, que engendró en el vientre de María. En ese santo ser Dios se hizo humano, Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. De una vez nos manda a Génesis 1:1, de una vez. Así que nadie ha visto a Dios en su esencia, ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver, dice la Biblia. Si el Señor hubiera venido en el poder de su espíritu a Jerusalén, ¿sí ven lo que pasó nomás descendiendo en el Sinaí sobre el monte? Cómo el monte temblaba, había un terremoto allá por la presencia de Dios. El monte humeaba como un horno. Habían relámpagos, habían ejércitos celestiales que si una bestia, un animal se cruzaba en ese monte, era saeteado, era matado. Y a Moisés le daban las rodillas una con la otra y dice, estoy espantado y temblando. Y el pueblo abajo en el piedemonte decía, Moisés, subas tú, nosotros no vamos por allá, nos morimos. Imagínense, el pueblo estaba temblando allá. Qué lástima que se les olvidó el temor muy pronto y cambiaron a Dios por un becerro. Emocionalismo llama eso. El emocionalismo no perdura. El emocionalismo es un chamisero que se prende fuego y al ratico no hay sino ceniza. Eso le pasó a Israel, emocionalismo. Entonces Dios, como espíritu, es indivisible, es invisible. La Biblia habla de Dios como un espíritu, que tiene un espíritu, que se puede manifestar de muchas formas y se puede manifestar, puede hablar de muchas maneras. Dios le habló a Adán en voz audible, a Noé, a Abraham, le habló en voz audible y también a través del ángel de Jehová. Dios habló a través de visión, a través de palabra de Jehová por los profetas. Pero también un día Dios vino en persona mediante su manifestación en carne y habló entre los hombres. Y por eso en Jesús están las cualidades de hombre como de Dios. Y alguien dice, ¿por qué murió? Pues que lo que murió fue la parte humana, su manifestación en carne. El ser que nació de las entrañas de María fue el que murió. Pero como Dios, resucitó. Daba vida a los muertos. Le dijo al hombre la mano seca, extiende la mano. Y extendió la mano y de una vez la mano le quedó lo mismo que la otra. Lázaro, ven fuera. Lo trajo de la muerte a la vida, porque Él es el autor de la vida. Tantas formas en que Dios habló en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que es lo que estábamos citando en Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los posteriores días, en los últimos días, nos habló por el Hijo. Otra manera de Dios manifestarse. Amén. Y ya no hay otra manera de manifestarse haciendo esa forma. A los 10 días de ascender viene en el poder de su espíritu, y hasta el día de hoy el Señor desciende sobre su iglesia en el poder de su espíritu.
Cuando hay derramamiento del Espíritu Santo y hay lenguas, ¿qué es lo que está pasando? El Espíritu de Cristo está descendiendo sobre los creyentes, sobre la iglesia. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Su naturaleza, Él es Espíritu. Sus atributos, a ver, menciónenme atributos de Dios. ¿Cómo? Fuerte, fuerte, digamos. Atributos de Dios. Omnipresencia. ¿Cuál otro atributo? Todopoderoso, omnipotente, eterno. ¿Cómo? Él es Padre. Inimitable o ilimitable también. Dios no tiene límites. Él es eterno en todo. ¿Qué otro atributo? En Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo? Soberano, único, santo. Él es omnisciente. Dios es presciente. Vamos a mirar algunos de esos atributos. A ver si el tiempo nos permite. Hombres que conocieron a Dios. Salmo 139 es un salmo que contiene atributos de Dios. David describe la omnisciencia de Dios. Dios todo lo oye y todo lo ve. Oiga, hermanos, Dios todo lo oye y todo lo ve. Ojo con lo que hablas. Hay uno que te está escuchando y es aquel a quien tenemos que darle cuenta un día. Ojo con lo que hablamos. Hay veces que es mejor hacer así, calladitos. Todo lo escucha. Esa es su naturaleza. Dios no es que sea chismoso. Es que su naturaleza le permite oír todo lo que se escucha en el mundo. Unos audífonos que yo tengo, usted los pone en número 8 y usted oye de pared por medio. ¿Qué tal que yo fuera chismoso? Imagínese, Dios escucha todo. Y cuando uno comienza a pensar eso, digo, Dios mío, Dios tener que soportar tantas cosas malas que dice el hombre. Todo lo oye, todo lo ve. Nadie hace el mal, ni lo bueno ni lo malo lo hace en ausencia de Dios. Porque viene el otro atributo, Él es omnipresente. No hay dónde escondernos, no hay dónde escapar de su mirada. Así es su naturaleza, así son sus atributos, así hacen de Él sus atributos. Yo estoy vestido ante ustedes, pero ante Él estoy desnudo. Todos aquí estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Aquí nos vestimos delante de nosotros, pero estamos desnudos delante de Él. Los ojos, los oídos de Dios, no se le escapa nada. Y no solamente hablemos de la vida física. Hermano, Dios sabe qué estás pensando ahí donde estás. Hermana, Dios sabe qué estás pensando en el culto. Amigo, Dios sabe qué estás pensando, qué estás sintiendo. Ahí me cuento que me le escapo. Usted le puede escapar al papá, a la mamá, al marido, a la mujer, a los hijos,
al pastor, a la junta local, al líder. Que se le escape a todo el mundo, pero a Dios nadie se le puede escapar. Entonces estamos hablando de la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, pero también la presencia de Dios. Dios tiene conocimiento anticipado de todas las cosas. Así es Él. Vamos a leer unos pasajes. Ya se nos pasó el tiempo. Usted lo conoce, citémoslos a memoria. David, ¿qué cosa dice David en el Salmo 139? Dice: no está la palabra en mi boca, Señor, y tú la sabes. Oiga, no he hablado lo que quiero hablar y ya Dios sabe qué estoy pensando. Conocimiento anticipado de las cosas. Y todo esto hay que manejarlo con sabiduría. Hay gente que cuando se habla de la presencia dice: ¿y por qué, si Dios sabía lo que el hombre iba a hacer, por qué creó al hombre? Y entonces yo me les desquito y decirlo: bueno, cuando una mujer quiere tener un hijo, ¿será que la mujer no sabe lo doloroso que es un parto? Levánteme la mano, hermanos. ¿Cierto que ustedes saben, antes de tener un hijo, ustedes saben que tener un trabajo de parto es duro? Y entonces, ¿quién puede atreverse a decirle a usted, mamá, y usted sabiendo que le iba a ir tan duro y que le iba a doler tanto, por qué se puso a tener ese muchachito? ¿Y usted qué dice? En mi sentir, yo quiero tener un hijo y así no me importa que me duela, pero lo tengo. Dios quería tener al hombre, y aunque sabía lo que iba a pasar, ahora entendamos cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama Él. Pero ¿sabe por qué la gente a veces censura a Dios por eso? Porque quieren tapar ese alto grado de responsabilidad que tenemos los seres humanos. Que una vaca me dé una patada, yo no la meto a la cárcel, ni le hago reclamo a la vaca por darme una patada, porque es un ser irracional y no puede ser responsable. Pero que los seres humanos queramos tener la responsabilidad de la vaca: no, yo le pegué una patada, yo no tengo la culpa. Dios nos hizo responsables de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que actuamos. De todos somos responsables. Y entonces la gente dice eso como tratando de echarle la culpa a Dios. ¿Cómo es que Dios nos entrega una responsabilidad y ahora lo mismo que hizo? Es que el resabiacito que quedó de Adán: todo esto te lo entrego, aquí está tu mujer, aquí está el paraíso de Edén, no comas de esto, se le advirtió todo. Y cuando Dios le dice: ¿qué has hecho? Señor, la mujer que me diste. Echándole la culpa a Dios, cuando la responsabilidad de los hechos son del hombre, no son de Dios. Porque Dios nos hizo responsables, razonables, con todas las capacidades. Así que nadie huya de la responsabilidad con Dios. Dios nos hizo razón, nos hizo inteligencia, nos hizo capacidad de actuar, de razonar, de definir, de discernir, y nos dio conciencia. Así que no le echemos la culpa a la presencia de Dios. Dios nos ama tanto. Yo diría, Dios quiso luchar por nosotros porque nos ama mucho. ¿Y hasta dónde fue el Señor? Que vino y se manifestó en carne, se hizo hombre, se puso a la altura del hombre, pero sin pecado, y ofreció un sacrificio que nosotros no estábamos en condiciones de hacerlo, y Él lo hizo. Adán y Eva pecaron en el Edén, pero Dios tomó unos animales y Él mismo hizo el sacrificio por ellos, y de los pieles les hizo túnicas de pieles de animales.
En el Calvario fue desnudado de su ropa, pero ahora la Biblia dice: los que estáis bautizados de Cristo habéis sido revestidos. Ese es el Dios tan grande, lleno de amor y de misericordia. Judíos y samaritanos, pese a ser creyentes, les faltaba conocimiento de Dios. Y sus conceptos no se alineaban a la teología bíblica. Mire que cuando David hizo el templo, dijo: esta casa es grande, pero ni los cielos de los cielos te pueden contener, mucho menos esta casa. Ahora Jesús encuentra a judíos y samaritanos. Los judíos dicen: solo en el templo se encuentra Dios. Y los otros gritan al otro lado: solo en el monte de Samaria se encuentra Dios. Los unos creían a un Dios que se podía encerrar en el templo, y los otros pensaban que iban a encerrar a Dios en el monte. Pero Jesús, Juan 4, 20 al 24, lo pueden leer, les dijo: créeme que la hora viene y la hora es que ni en Jerusalén ni en este monte se adorará al Padre, porque el Padre busca quien le adore en espíritu y en verdad. Dios se puede adorar en toda parte. Dios es omnipresente. En esta misma hora está en miles de lugares en Colombia y el mundo. Miles de congregaciones están instaladas en escuela dominical, y Dios está allá, Dios está aquí, Dios está en Anaibe, Dios está en Toche, Dios está en Ibagué, Dios está en el Huila, Dios está en Colombia, Dios está en Norteamérica, en Suramérica, en Asia, en todas partes. La presencia de Dios se está moviendo en todos los continentes del mundo, porque Él es omnipresente, así que nadie lo tiene encerrado, ¿verdad? ¿Por qué Caín y Abel hicieron un sacrificio tan diferente? De acuerdo al conocimiento. Alguien dice: oiga, pero si yo hubiera sido Caín, Caín hubiera dicho: yo no tengo unos corderos para ofrecer un sacrificio. Los plátanos y las yucas y las verduras no me dan sangre. Abel, te cambio un mercado de verduras por un cordero, porque quiero ofrecer a Dios una ofrenda, un sacrificio. ¿Lo hubiera podido hacer, cierto? Entonces sí hubiera podido. El problema es qué conocimiento tenía Caín acerca de Dios. Y los hechos muestran que Caín no tenía conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Los hechos. Ojo con eso, mis hermanos. Tenemos el ejemplo de una mujer en Primera Reyes 14. La mujer de Jeroboam va a visitar al profeta de Dios para consultarle por causa de la enfermedad creo que es de su hijo. Y entonces se fue disfrazada. Hermanos, a Dios no le podemos disfrazar. No nos disfracemos, porque los disfraces no sirven. Y ya después se disfrazó otra, y cuando entró dijo: de por sí el profeta está ciego, el pastor ya no ve, ya no oye. Y ella entró disfrazada, y cuando entró por la puerta, el profeta ciego allá le dice: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Oiga, qué terrible cuando un ser humano se engaña de esa manera, ¿cierto? Vean lo importante de conocer a Dios. Hermano, ¿quién es el que nos va a recibir cuentas un día? ¿No es el Señor Jesús? Es el Señor. Así que debemos conocerlo a Él, entenderlo, creerlo, prepararnos bien para encontrarnos con Él. No dejemos que nuestros hechos se desvíen, que nuestros conceptos se desvíen fuera de la palabra del Señor. Entonces, lo importante de conocer al Dios de la Biblia. Estén en pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.